Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con la clase número 7 del Discipulado de Autoridad Espiritual. Y no te la pierdas porque esta clase tiene el tema titulado Embrujados. No te lo pierdas, quédate. Hola, aquí estamos, como les dije antes, con el tema de la clase de hoy que se llama Embrujados. Pero antes de comenzar, vamos a darle al Señor el lugar que se merece. Así que Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí frente a esta pantalla y poder estar recibiendo de tu verdad. Padre, yo te pido que cada persona que está escuchando esta clase pueda ver a través de tus ojos lo que tú nos estás enseñando este día. Señor, no queremos aprender palabras de hombre o de mujer, Señor, sino que seas tú, Espíritu Santo, que nos llevas a toda verdad, nos enseña este día. Te invitamos, Espíritu, a enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues como les dije, el tema se llama Embrujados. Y voy a comenzar con esta frase. La rebelión es brujería. Punto. Pero pastora, ¿por qué dice esto? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Claro que sí lo dice en la Biblia. Y vamos a ir a diferentes escrituras. Y quiero decirte que la rebelión introduce al creyente a la influencia de la brujería. Si tú te vuelves una persona que tiene actitudes rebeldes y peca de rebeldía, abres las puertas y te vuelves vulnerable a este espíritu de hechicería. Números 23, 11 nos habla de Balaam, aquel profeta que estaba siendo contratado para maldecir al pueblo de Israel. Dice Números 23, 11, Balaam es contratado para maldecir, Balaam es contratado en Números 23, 11 para maldecir al pueblo de Israel. Pero en lugar de eso, si ustedes ven esa escritura, de su boca comenzaron a salir bendiciones en lugar de maldiciones, porque el pueblo de Israel estaba protegido por Dios. No había ningún lugar donde el enemigo pudiera entrar a maldecirlos. Entonces, de la boca de Balaam, lo único que salieron fueron bendiciones. Dios no permitió que Balaam maldijera a Israel ni la primera vez que lo intentó, ni la segunda vez que lo intentó. En Números 23, 23, si ustedes van a esa escritura, Balaam acaba diciendo, porque contra Jacob, contra Israel, no hay agüero ni adivinación que funcione. No hay nada que funcione. Si vemos esta declaración de Balaam el día de hoy, entonces podemos deducir que no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Tú y yo. Si tú vives en Cristo y eres una nueva criatura, tú eres parte del cuerpo de Dios, de Cristo, y eres parte del pueblo de Dios. Si tú vives tu vida en orden, eres parte del pueblo de Dios. Y no hay brujería, no hay hechicería que funcione en contra tuya. En Proverbios 26, 2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. La maldición sin causa no puede llegar a ti. Un cristiano que habita bajo el abrigo del Altísimo siempre mora bajo la sombra del Omnipotente. Está protegido. El enemigo, escúchalo bien, el enemigo solamente entra donde hay puertas abiertas, o sea, cuando hay una causa. Se escucha de testimonios de brujos que se convierten al cristianismo y de repente los escuchas decir, es que sabes que nunca pude con los cristianos. Cada vez que yo intentaba mandarle una maldición a un cristiano me rebota. Y recuerdo haber escuchado el testimonio de una ex bruja que decía, no, con esos no te metas, porque si
si ella trataba de mandar una maldición, la maldición le venía a ella. Entonces, claro está que tiene que ser un cristiano que viva en Cristo, que viva su vida alineada en obediencia a Cristo. Entonces, fíjate, yo me pongo a pensar, aún si Balaam hubiera querido lanzar, de su boca hubieran podido salir las palabras de maldición, con lo que te acabo de decir, dime, ¿qué hubiera pasado? Le hubiera rebotado la maldición. No hubiera podido entrar, se hubiera topado con pared al querer maldecir al pueblo de Israel. En el Salmo 64:2 dice, del 2 al 8, no, mejor al 10, dice, escóndeme del secreto de los malignos. Imagínate tú haciendo esta oración al Señor. Escóndeme del secreto de los malignos, de la conspiración de los que obran iniquidad, que amolaron su lengua como cuchillo y armaron por su saeta palabra amarga, para herir a escondidas al íntegro. De improviso lo quieren herir y no temen, quieren herirlo. Estoy poniendo un poquito de sabor de mis palabras. Dice, se han obstinado en sus malas intenciones y tratan de esconder lo que están queriendo hacer y dicen, ¿quién nos va a ver? No hay nadie que nos detenga. En el versículo 6 dice, maquinan iniquidades. Hacen una investigación exacta, te buscan, te dicen, vamos a ver por dónde podemos entrar y a dónde podemos lastimarle. Y dice, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como todo lo que hay en su corazón, es profundo en todo esto. O sea que están bien metidos en lo que ellos creen. Pero fíjate lo que dice el versículo 7. Salmo 64:7 dice, mas Dios mismo, los herirá con saeta y de repente serán sus plagas y harán caer sobre sí sus mismas lenguas, o sea, las maldiciones, los conjuros que quisieron hacer en contra tuya caerán sobre ellos y se espantarán todos los que los vean, o sea que van a quedar en ridículo. Dice, y temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán lo que Dios hace. Alégrese el justo en Jehová y confíe en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Di conmigo, los rectos de corazón. Ahí donde estás. Rectos de corazón. Entonces, si vemos esta escritura, a la luz de lo que yo les dije previamente, si tú vives alineado con Dios, ¿qué mal te puede venir? El enemigo no puede traerte mal. Dios puede que permita ciertas pruebas, así como Jesús entró al desierto y fue probado, y cuando salió lleno del Espíritu y comenzó su vida de milagros, prodigios y señales. Hay cosas que suceden en nuestra vida que Dios permite para que nosotros podamos crecer y obtener un carácter fuerte. Entonces, los que pronuncian maldiciones contra el pueblo de Dios caen por sus propias lenguas. Salmo 57, versículo 6 dice, red han armado a mis pasos, los enemigos. Dice, se ha abatido mi alma y han cavado un hoyo delante de mí, pero, escucha esto, en medio de ese hoyo han caído ellos mismos. Wow. ¿Dios te protege o qué? Dios te protege cuando tú abrazas a Dios, recibes su amor, vives con Él en su presencia
nada de lo que te pase será para tu mal. El enemigo quiere cosas para tu mal. Pero las maldiciones y las cosas que la brujería, la hechicería y todo eso quiere lanzar en contra tuya, no van a poder llegar a ti. Balaam, escucha esto, Balaam tenía conocimiento de la palabra. Era un profeta de Dios. Y sabía que si el pueblo de Dios caía en rebelión, ese es un principio, desobedeciendo a Dios, entonces el mismo pueblo de Dios atraería la maldición. En el amor por el dinero que tenía Balaam, al ver que no podía hacer lo que estaba siendo contratado para hacer, empezó a confabular un plan en que los hijos de Dios podían ellos mismos atraer la maldición. Y eso está en Números 31, versículo 16. Ahí puedes encontrar donde dice la Biblia que eso pasó. Dice, he aquí, ellas, ¿quiénes eran ellas? Déjame decirte que Balaam le dijo al rey, mira, si tú mandas a mujeres fuera del pueblo de Israel, Dios le ha dicho a los israelitas que no se mezclen con otras tribus, con otras naciones. El mandato de Dios es claro. Si ellos caen en la tentación de mezclarse con mujeres que no son de su pueblo, entonces estarán desobedeciendo a Dios y ahí ya los agarramos. Dice Números 31, 16. He aquí, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación, pecado, contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hubo muerte en el pueblo de Israel debido a que, como desobedecieron, hubo una puerta abierta y por ahí entró la maldición. Números 25:1 dice, y reposó Israel en el Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ahí fue cuando comenzó a caer en la tentación que maquinó Balaam, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a los dioses de estas mujeres. Y se allegó el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea que Israel, al desobedecer a Dios, causó que Dios cumpliera lo que dicen las Escrituras. Porque en las Escrituras dice, si tú me obedecieres, estas bendiciones vendrán sobre ti. Mas si me desobedeces y adoras a otros dioses, estas maldiciones vendrán sobre ti. Entonces, te digo que el diablo es muy astuto. Él conoce la Biblia. Balaam conocía la Biblia. Y dijo, mira, ¿sabes qué? No necesito yo pronunciar estas maldiciones. Si ellos desobedecen, ellos mismos van a traer sobre sí mismos estas maldiciones que están escritas en la palabra de Dios. Números 25, versículo 6 dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos allá a la puerta del tabernáculo del testimonio. Estamos hablando de que ya estaban padeciendo, ya había muerte en el pueblo de Dios por la maldición. Pero entonces uno de los hijos de Israel trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Estaban desesperados. Y viendo Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y les atravesó lanza a ambos
el varón de Israel, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Porque de aquella mortandad habían muerto 24,000 personas. O sea que este varón que dijo, voy a acabar con esta mortandad, porque por haber pecado de esta manera, miles y miles de personas están muriendo. Y al ellos cesar con esto, acabó la mortandad. Pero alguien pagó un precio. ¿Te habla del sacrificio de Jesús? Jesús pagó un precio por ti y por mí. Él murió para que tú y yo pudiéramos ser libres de la maldición del pecado en nuestras vidas. El varón que retó la autoridad de Moisés, el rebelde, desobedeciendo descaradamente a Dios, causó una plaga de muerte en el campamento israelita. La rebelión radical abre la puerta a una plaga radical. Piensa en esto. Del tamaño de tu rebelión van a ser tus consecuencias. Recordemos que en Romanos está escrito que la plaga del pecado, o sea, la desobediencia, es muerte. La paga del pecado, también la plaga, ¿sí? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué detuvo la plaga? La obediencia de un valiente que no se detuvo ante nada para limpiar el pecado que había ensuciado a su nación. La rebelión es brujería y otorga entrada legal a los poderes demoníacos de control. Israel escapó la maldición de un encantador, pero su desobediencia abrió una puerta que antes estaba herméticamente cerrada a la protección de Dios, por la protección de Dios. Ellos, al desobedecer, invitaron a los demonios. La desobediencia invita a los demonios a poder influenciar lo que pasa en nuestra vida. En esta escritura vemos que la desobediencia fue radical porque desobedecieron la ley de Dios y no respetaron la autoridad delegada de Dios, que era Moisés. Pablo usa palabras muy claras en el idioma original a decirle a los Gálatas. En Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesús, el Cristo, fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién manipuló su manera de pensar para que hayan caído en rebeldía, para que hayan desobedecido a Dios? La versión Reina Valera, en lugar de hechizar, usa la palabra fascinar, pero esa palabra realmente no le da el sentido verdadero a lo que quiere decir lo que Pablo estaba diciendo. La palabra es Baskaeno, Baskaheno, ya se lo describí en el griego. Esta palabra también quiere decir hechizar o embrujar. Los hijos de Dios caminan en obediencia. Los hijos de Dios que caminan en obediencia no pueden ser tocados por las maldiciones de brujería. Pero la desobediencia coloca a la persona bajo la influencia o la expone a la brujería, porque entonces adquiere este derecho y puede entrar. La maldición es más eminente cuando la verdad ya ha sido revelada. Cuando tú conoces la verdad y conociendo la verdad la desobedeces,
la maldición es más severa. Pablo hace hincapié en el hecho de que ellos ya conocían a Cristo y estaban siendo desobedientes a lo que ya conocían. La desobediencia atrae a la brujería. ¿Por qué? Porque la desobediencia a lo que ya ha sido revelado es hechicería, ¿sí? A Saúl el Señor le dijo que su rebelión no era como, sino era pecado, es pecado de hechicería. Se lo dijo cuando él desobedeció sabiendo la instrucción que Dios le había dado. Y lo dice muy claramente. Y bueno, si te vas a este concepto, dice la Biblia que los tibios serán vomitados de la boca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los tibios tienen una parte fría y una parte caliente. Si tú agarras un vaso, en este vaso, por ejemplo, yo aquí tengo un café que me trajo a mi hijo muy calientito. Pero si yo quiero crear una bebida tibia, ¿qué tengo que hacer? En este mismo vaso tengo que poner agua muy caliente, pero también tengo que poner agua fría. Y en un mismo vaso, para crear una temperatura tibia, yo tengo que tener tanto caliente como frío. Ahora dime tú, ¿qué representa lo caliente? Representa la verdad de Dios, la presencia, el fuego divino de nuestro Señor, que consume todo lo que es malo. Por el otro lado está todo lo que está en contra de Dios, lo que es la práctica de la maldad, la mentira, la desobediencia, el que estés con un pie aquí y un pie allá, el que mientas, el que cometas adulterio, el que cometas fornicación, todo lo que dice la palabra de Dios que no debes hacer, es lo frío. Y si Dios dice que te vomita de su boca, es porque en Él hay santidad perfecta. Y dentro de ti, Él no quiere que en ti, conociendo lo que es caliente, lo que es la verdad, escojas agarrar un poco de lo frío. A Dios le causa náuseas que tú, sabiendo lo que es divino, lo que es santo, lo que a Dios le agrada, escojas mezclarlo con un poco de pecado, con un poco de desobediencia. Es el típico ejemplo del brownie con un poco de popó, ¿sí? Si me estás escuchando de otros países, bueno, si tú estás preparando una fórmula de brownies que están riquísimos y que tú dices, wow, un chocolate muy, muy, muy especial, muy bonito, muy puro, y le metamos un poco de lo que es sucio, de lo que es degradante, de lo que es repulsivo para Dios. Eso mismo sucede. La desobediencia, cuando tú comienzas, como vimos antes, hablamos del engaño antes. La desobediencia comienza a causar engaño en tu vida. Y ese engaño, si tú no lo redimes, tú lo crees y vives tu vida de esa manera, te casas, tienes hijos, se lo enseñas a tus hijos, comienzas a pasarlo de generación en generación, y comienzas a causar aún maldiciones a tus generaciones. El pecado que tú cometas hoy, escúchalo bien, si tú eres varón o mujer y ves pornografía, en la pornografía hay adulterio, hay fornicación, hay lujuria, hay perversiones sexuales.
Todo eso que tú absorbes en tu mente y que te causa tomar decisiones y acciones con tu cuerpo que son en contra de la voluntad de Dios, lo estás asentando en tu vida. Y es en el momento en que tú lo recibes, lo aceptas como pecado aceptable, en ese momento ya lo estás pasando a tus hijos. En ese momento tú abres la puerta para que un día no te extrañe que tu hijo teniendo 2, 3, 5 años lo encuentres, lo voy a decir así, masturbándose o viendo pornografía. ¿Por qué? Porque tú un día, siendo el padre, abriste la puerta que entró a tus hijos. Así de fuerte es esto. La desobediencia causa engaño y entonces los espíritus empiezan a controlar esas áreas de desobediencia en tu persona y luego se lo heredas a tus hijos. Qué linda herencia le estamos dejando. Porque la desobediencia, cada vez que tú desobedeces, haces más fuerte el mundo oscuro espiritual en tu vida. Y esos espíritus cada vez se hacen más fuertes. No sé si has escuchado el principio bíblico de que a una persona que es liberada de espíritus, si su casa no se llena de la presencia de Dios, ese espíritu se da la vuelta, regresa y dice, mira, la casa está desocupada, está limpia, pero no hay nadie habitándola. Vamos a entrar. Compañeros, vénganse 7 más, usted está más fuertes que yo, vengamos y entremos a vivir otra vez en esa casa. Y la condición del hombre es peor de la que estuvo antes. El pecado que se va ensanchando, te lo pongo de esta manera. Si tú comienzas, por ejemplo, a engañar a tu esposo o a tu esposa, primero es un mensajito, no tiene nada de malo, pero ya estás abriendo la puerta en tu mente a decir, nada más es una amiga, no tiene nada de malo que yo le diga, ay, qué bonita te viste hoy. No hubo ninguna mala intención, pero esa persona lo toma como algo romántico. Y luego te empieza a mandar mensajes. Y ahí ya hay espíritus que están rondando, esperando el momento. Y dicen, bueno, ya se mandaron mensajes. Bueno, ahora ya me da miedo que mi esposa vea mi celular. Porque empiezan los mensajitos. Y viene otro espíritu que se llama mentira. Y luego viene otro espíritu que se llama traición. Y luego comienzan a invitarse más y más espíritus a tu vida. Porque un pecado invita a otro, y a otro, y a otro. Y tu condición comienza a empeorar. Y de repente te ves abrumado y no sabes, y te ves en una condición donde te sientes indigno de querer regresar a Dios por todo lo que ya cediste. Pero comenzó con un engaño, no pasa nada. Es el peor engaño que puedes recibir. Cuando entras a un pecado y dices, no pasa nada, nadie me ve, no te olvides que Dios es omnipresente y es omnisciente y Él todo lo ve y todo lo sabe. Las personas que están engañadas culpan a otros para ocultar su propia desobediencia. Comenzamos a buscar a alguien que se tuvo la culpa de que pues es que si tú, lo típico en los esposos, es que si tú me hubieras dado lo que me debes dar siempre, no hubiera yo buscado en otro lugar. Escúchame, esposo, esposa, tu santidad no depende de lo que hagan o dejen de hacer los demás. Puede que sí, lo que hagan los demás te ofenda y te duela y te ponga en una posición donde tú tienes que escoger o reacciono de una forma o reacciono de otra. Tal vez una forma sea correr al Señor, que Él sea tu refugio
y que continúes en santidad con Él, o dejarte llevar por el dolor o la ofensa y decir, no, pues esta persona, por culpa de esa persona, yo hice esto. El día que tú llegues delante de Dios, Dios no te va a preguntar qué hizo la otra persona. Lo que va a estar delante de ti es la decisión que tomaste y lo que tú hiciste. Entonces, las personas que viven en el engaño del pecado, muchas veces hacen eso, culpan a otros de lo que ellos decidieron hacer. Cuando en realidad, si tú realmente buscas a Dios, Dios no va a permitir que el pecado de otros sea la causa de pecar para ti. Él te va a mostrar, te va a dar la convicción y te va a dar las fuerzas para que tú no caigas en pecado. Entonces, cuando tú escoges obedecer a Dios, escoges su protección, escoges que Él te guarde, que Él te cubra. La persona que sirve a Dios debe mantener una línea de santidad, una línea de amor a Dios. Tú obedeces a Dios porque le amas. Lo obedeces a Dios porque su amor te ha envuelto, te ha enamorado y tú buscas complacerle a Él. Como les dije desde el principio, lo vuelvo a decir ahora. El tema de autoridad es un tema de amor, un tema en el que nosotros escogemos obedecer a Dios porque le amamos, no porque Él es un dictador, porque Él nunca lo ha sido y nunca lo será. ¿Sí? De ser así, hubiéramos sido robotitos ahí, obedeciendo nada más porque así está escrito. No, Dios te dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida. Y como les dije antes, la hechicería es lo mismo que la rebeldía. ¿Dónde dice eso? 1 Samuel 15, versículo 23. Dios le está hablando a Saúl después de que él, aún sabiendo las instrucciones que recibió, escogió desobedecer. Le dice, en la versión de Reina Valera contemporánea dice así, ser rebelde es lo mismo que practicar la hechicería, la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Y recuerda que la idolatría es una de las peores ofensas que puede recibir Dios. Puesto que tú, le dice a Saúl, puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor ya te había ordenado, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Eso fue lo que Dios le habló a Saúl por medio del profeta. Y su rebeldía fue lo mismo que hechicería, y su obstinación, su terquedad, fue como idolatría. Y perdió el reino. No perdamos nosotros nuestra herencia, no perdamos nosotros las promesas de Dios por nuestra propia rebeldía. Dios siempre cumple sus promesas, pero esas promesas, así como Saúl tuvo una promesa que él echó a perder por su rebeldía, así nosotros mismos podemos tener muchas promesas y luego culpamos a Dios de que no, pues es que Dios no ha cumplido sus promesas. Bueno, ¿has vivido tú pegado a Dios para que Él encamine tu vida para que esas promesas se cumplan? ¿O has vivido yendo aquí para allá, de un lado para otro, desviándote de lo que Dios quiere? Dios quiere ponerte en un camino para cumplir sus promesas y para bendecirte. Y es en ese camino que sus bendiciones, Él va a derramar su amor sobre ti y va a deleitarse en ver que sus promesas para ti se cumplan. Pero si tú te sales de ahí con tu desobediencia, Dios va a tratar de regresarte a ese lugar para que esas promesas se cumplan. Y se cumplan en tu familia y se cumplan en tu descendencia. Pero si insistimos en desobedecer, alargamos el cumplimiento de nuestras promesas. Y
Y fíjate, muchas veces nosotros buscamos justificar nuestra desobediencia por circunstancias o cosas que pasan a nuestro alrededor. En el libro, alrededor de la página, en el libro de Bajo el Abrigo que estamos llevando aquí, en las páginas alrededor de 86 y 88, John Bevere, el autor, habla de su amigo que estaba buscando excusas para divorciarse de su esposa. Y entró un tiempo donde se enfermó y empezó a pagar las consecuencias de su desobediencia. Él empezó a decir, no, pero es que ella es realmente el amor de mi vida. Y empezó a poner excusas para justificar su divorcio. Y el Señor trajo, como llegó el momento en que llegó el juicio de Dios sobre su vida. Y John Bevere, el autor del libro, le dijo, yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Si tú escoges desobedecer, las consecuencias de tu desobediencia van a estar sobre ti. Lo estoy parafraseando. Pero tarde o temprano llegó la consecuencia de su desobediencia y se enfermó y pasó por ciertas cosas que pues ahí lo vas a leer. Si tienes el libro, si no lo tienes, bájalo o cómpralo. Pero en ese libro explica cada capítulo todo lo que yo les estoy enseñando aquí. Lo que yo les enseño es una recapitulación de los capítulos del libro. Léelo y vas a entender mucho más y vas a tener un entendimiento más ampliado de lo que yo te estoy diciendo. Ahora, ojo, no toda enfermedad y mala circunstancia es causada por desobediencia. Hay pruebas que son necesarias para nuestro crecimiento y nuestra madurez. La diferencia entre la dificultad de la persona desobediente y de los que están bajo esa influencia de brujería es que el que es obediente tiene un progreso espiritual. El que es obediente y pasa por pruebas sale de la prueba más cerca de Dios y con una madurez en la que puede enseñar a otros y tiene autoridad sobre el tema del que ya salió victorioso. No se la pasan golpeándose contra la pared, dándole vueltas a la montaña sin llegar a ninguna parte. Los que pagan consecuencias de su desobediencia están abrumados, su mente está confusa, entran en engaño y no salen o salen a rastras y salen mal. Pero una persona que Dios permite que pase por pruebas es una persona que al salir sale con victoria, sale con autoridad y como dice la Biblia, del consuelo que fuimos consolados, entonces podemos consolar a otros. El resultado es positivo. Cuando pasamos las consecuencias de nuestra desobediencia y no recapacitamos y en lugar de madurar empeoramos, pues obviamente los frutos son de retroceso, son negativos. Mas los que están pegados a Dios y pasan por pruebas, crecen y reciben una bendición para sus generaciones preciosa. Nosotros podríamos sabernos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero la diferencia está no en lo eruditos que seamos en la palabra, sino en cuánto de la palabra se refleja en nuestra vida. Cuánto de esa palabra realmente nosotros obedecemos. Cuando conocemos esa palabra y la desobedecemos, caemos en rebeldía absoluta. Y eso es lo que dice la palabra que es hechicería. Y una vez que caemos bajo la maldición que nosotros mismos provocamos, entonces no importa cuántos versículos estés declarando, nada podrá cambiar tu circunstancia
hasta que nos arrepintamos y volvamos al camino de la obediencia. ¿Qué pasó con David? Piensa en la vida de David. David desobedeció con Betsabé. Cometió adulterio, mató al esposo de Betsabé, literal, lo mandó a la guerra sabiendo que iba a morir, lo puso en el lugar donde sabía que iba a morir. Y luego vino el profeta, le dijo, tú has desobedecido a Dios, tú has hecho esto, esto y esto. Y él, en lugar de justificar su pecado, él dijo, no, sí, tienes razón, pequé. Y se derramó delante de Dios, pidió perdón, se arrepintió y Dios lo restituyó y continuó en su reinado. Santiago 4:7 dice así, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. ¿Van a venir tentaciones? Sí. ¿Van a venir situaciones que nos quieran orillar a caer en pecado? Sí. Pero si tú vives cerca de Dios, si tú vives una vida sometida a Dios, el diablo al cual tú vas a resistir va a salir huyendo. Porque tú vas a tener la suficiente autoridad de Dios en ti para ordenarle con autoridad que se vaya de tu vida. Lo primero que tiene que pasar es que nuestra vida esté en sometimiento, esté encarrilada todo el tiempo, cada día en sometimiento a Dios. La palabra sumisión en este versículo es la palabra hupotazo y quiere decir obedecer, someterse, estar bajo la autoridad de alguien en obediencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Lo contrario de esa hechicería, de esa manipulación del enemigo en nuestra vida, es la obediencia. Solamente viviendo en obediencia podemos tener las fuerzas para resistir al diablo y entonces él tendrá que huir de nuestra vida. Ninguna hechicería, y te dejo con esta frase, ningún acto de hechicería puede ser desatada en contra de los hijos obedientes. La obediencia te protege. ¿La obediencia a qué? A la palabra de Dios. La obediencia al corazón y al Espíritu de Dios en tu vida. Piénsalo y nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga.